mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todos lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Home, un Ateneu Llibertari per mi és un focus de cultura llibertària. Un focus de cultura llibertària i un focus de recolzament a unes idees llibertàries. Per tant, un focus d'on té que sortir una lluita basant-se en aquesta cultura, una lluita contra el poder. La diferencia básica que hay entre un Ateneo Libertario y cualquier otro tipo de centro cultural o organización es que básicamente es el tipo de organización, y que en un Ateneo Libertario no está movido ni por intereses políticos ni económicos. Los Ateneos Libertarios surgen en Barcelona en función de una referencia histórica que fue la anterior a la Guerra Civil, y se desarrollan también en contraposición a lo que eran las asociaciones de vecinos, y surgen pues como una docena en Barcelona o periferia, y actualmente pues, como ha pasado en todos los medios, hay un declive de todo eso y nos encontramos pues con 4 actualmente: el Ateneo de Gracia, el de Sants, el de Pueblo Seco y el que han cerrado últimamente, que era el de Hospitalet. Los Ateneos Libertarios surgen en un momento donde hay mucha expectativa, porque hay que entender el momento, que es la caída del franquismo y la llegada de alguna manera de la democracia. Entonces, como todo, hay un auge en todos los aspectos ideológicos y sociales, y tienen claro un peso específico como tenía toda la oposición en aquel momento, y sobre todo porque era toda una serie de gente joven que estaba en ruptura. Bueno, la gente que viene por aquí, por el Ateneo, somos los integrantes del Ateneo, luego gente que tiene proyectos libertarios y bueno, y la gente del barrio, ¿no? Un Ateneo Libertario se organiza a base de asambleariamente, entonces después existen grupos de trabajo o grupos de afinidad que, pues por las iniciativas que cada uno adquiere y tal, pues se dedica a uno u otro tema, depende de las apetencias y de los gustos. Son unas asambleas bastante conflictivas, ¿no?, y problemáticas, porque obedecen un poco a la dispersión ideológica que hay en el conjunto del movimiento libertario, y entonces hay como un planteamiento bastante individualista. Els medis de comunicació de masses, que com el seu nom indica són les mass media i estan fetes pel mitjà de la població, tenen 3 possibilitats. O les notícies que donen sobre nosaltres són falses, o les tergiversen, o les seleccionen. La tercera possibilitat és la que més s'utilitza, però el que és greu, i això és normal, vull dir, és normal perquè els medis de comunicació pertanyen a un govern, a un poder, a uns interessos determinats. El greu és que aquests medis de comunicació s'autoqualifiquin com a independents, objectius, etc. etc. Esta cooperativa se montó a finales del mismo año 84, ¿no? Durante los primeros años de cooperativa se puede decir que prácticamente invertíamos tanto esfuerzo en montar la cooperativa como en la lucha de mensajeros, ¿no?
En cuanto a la gente que se mueve en el mundillo libertario, pues bastante gente pues, se ha planteado ya no solo el hecho de que se trabaja en moto, o sea, que se es mensajero, sino que se ha planteado que a partir de trabajar en Trébol puede poner en práctica sus aspiraciones autogestionarias, ¿no? Después de varias luchas así personales con la empresa capitalista, pues ya dices, bueno, si quieres ser consecuente, pues si hay una empresa autogestionada o llámalo como quieras, no deja de ser una empresa, y con unas ideas libertarias como tú eres, pues te metes ahí y oye, y para adelante con los tuyos, ¿no? Y un poco me lo planteé así. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el por qué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar, lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? El colectivo cuando empezó, cuando los despidos que hablábamos, eran 3 personas, ¿no? Y en estos momentos en el grupo Trébol somos como unos 40 personas, de los cuales 24 son socios. Actualmente la cooperativa está dividida en 3 cooperativas a su vez, 2 de mensajeros y 1 de furgonetas, y cada una de ellas tiene un funcionamiento autónomo. Bueno, la cooperativa internamente funciona a nivel asambleario. Esto sería lo más importante para diferenciarlo de otro tipo de cooperativas. Nosotros no hacemos ningún tipo de reparto de capital ni reparto de beneficios, sino que esto no existe, ¿no? O sea, nos limitamos simplemente a vivir con el salario que se obtiene y pasamos completamente del tema de beneficios. Siempre se dedican a reinversión en la cooperativa, crear nuevas cooperativas, etcétera, ¿no? Mayoritariamente trabajamos con la Generalitat, pero eso no implica una preferencia por nuestra parte, simplemente es por el tipo de trabajo, o sea, por el tipo de faena que nos da, nos interesa porque es faena buena, ¿no? Entonces nos interesa trabajar con la Generalitat por eso, pero también trabajamos, por ejemplo, con la Pegaso o con editoriales, me refiero y con el ayuntamiento también mucho, ¿no? Somos una cooperativa autogestionaria y nos relacionamos sobre todo pues, con gente libertaria, ¿no? Pero actualmente no existe una definición, ¿no? Como para decir, formamos parte de... Lo que nosotros intentamos potenciar sobre todo es que haya una conexión entre toda la gente autogestionaria, ¿no? El colectivo se define como un colectivo de trabajadores que se autogestiona su propio puesto de trabajo, ¿no? En cuanto a eso, y el funcionamiento interno, nos declaramos asamblearios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, cualquier tipo de decisión ha de partir de un consenso de la asamblea. En este caso somos 8 personas, ha de partir de ahí, ¿no? También tenemos claro el tema de igualitario, ¿no? Igualitario, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que todos cobramos lo mismo, ¿no? O sea, no hay división del trabajo, o sea, no hay plusvalía posible ahí. O sea, todos trabajamos y cobramos en función de lo que decide la asamblea, ¿no? De forma igual. Casi toda la gente que viene es gente más o menos afín, ¿no? Viene, pues, todo lo que es sector cooperativas, así, por ejemplo, los mensajeros de Trébol prácticamente vienen en pleno y, bueno, de aquí del local también viene casi toda la gente. O sea, al mediodía se respira un ambiente mucho más identificado, ¿no? Se puede identificar mucho más. En cuanto a la noche viene toda una serie de gente, o sea, una clientela mucho más variada, ¿no? O sea, te puedes encontrar desde profesores no sé, de inglés, de idiomas, hasta los típicos progres yuppies del ayuntamiento que te pueden venir, ¿no? En un proceso integral de emancipación y autogestión real, de autoorganización,
las posibilidades serían mucho mayores, ¿no? Pero en un proceso parcial como este, a la hora de competir con precios, competir con las normas del mercado capitalista, te supone pues el pasar por el tubo en infinidad de cosas, ¿no? En cuanto a la legalidad, en cuanto a trabajar muchas más horas de lo normal, en cuanto a tener que imponerte un ritmo mucho más fuerte, ¿no? O sea, trabajando para un patrón, por ejemplo, existe la posibilidad de ausentismos, por ejemplo, de bajas, de tal, ¿no? Aquí en un tipo de proyecto así, olvídate de eso, ¿no? O sea, tienes mucha más responsabilidad en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a tus compañeros sobre todo. Un, dos, marchan. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, Bueno, el col·lectiu antimilitarista per la insubmissió Campi es va formar ara farà 2 anys. Va ser una iniciativa del local com a punt de coordinació. Llavors, en principi, aquesta funció ha sigut un fracàs, ja que altres col·lectius llibertaris, de fet, no han apoyat la història. Llavors, al final, el Campi ha esdevingut un col·lectiu en si mateix, no? Un col·lectiu únic i no una coordinadora de col·lectius com es pretenia. Bé, les activitats que ens dediquem principalment han sigut, es podria dir, propaganda, i hem tret una cinta antimili, després un vídeo, que també és difusor de la insubmissió, i activitats pròpies com poden ser accions nostres, morals, i manifestacions, mogudes i històries. La insubmissió és una història bastant ampliada, llavors necessita diferents col·lectius que estan currant el tema i amb ideologies bastant diferents, no? Estan currant amb col·lectius que no tenen plantejaments assemblearis com el nostre, com poden ser els milicaques, o col·lectius com el MOC que tenen plantejaments més pacifistes, que nosaltres no ens definim com a pacifistes. Perquè va aparèixer la llei que regulava l'objecció de consciència, que abans estava una mica aturada, aleshores es va plantejar de què fer i que es fessin unes presentacions sobre trimestrals, més o menys, que coincidissin amb la crida de soldats. Vull dir, quan s'hagués acabat la crida es presentaven tots al jutge militar de cada regió. Fins ara no se sabia exactament què és el que faria l'Estat com a resposta i ara han començat a fer consells de guerra en els que es demana un any i un mes de pena, que això impossibilita la llibertat, perquè a partir d'un any sense antecedents tens llibertat, però passat l'any ja no. El col·lectiu nostre parteix de la base que és possible una societat sense exèrcit ni policies, que de fet, si no, no estaríem aquí, no? Pel que respecta d'on neix això, vull dir, ens podríem anar superlluny, no? Des de les primeres referències europees, com és el moviment Cracker d'Holanda o Alemanya, que ja porta tope anys funcionant, i el que és a nivell més d'Espanya, diguem-ne, les primeres referències les podem tenir des dels gitanos que ocupen de tota la vida a gent que va ocupar fa 5 anys unes cases a Gràcia per viure-hi, o actualment que s'ha tornat una mica a renovar el sistema aquest d'ocupar. Bueno, en el Estado español el centro de todas las ocupaciones podría ser el País Vasco, ¿no? Allí en casi cada pueblo hay un gaztecho, una casa ocupada, ¿no? Después también en Barcelona, también ahora hay bastante movida y en Madrid, ¿no? Pues en Barcelona, pues
Ha habido últimamente varias ocupaciones. Bueno, Cross 10 ya lleva 2 años y 3 juicios ganados. Después también hace poco se ocupó una masía en San Boi, Vila Hortensia, pero que bueno, salió un desastre y no se llevó a cabo y bueno, y esta que es la última, ¿no? Me avisaron, yo avisé a otra persona y así nos fuimos poniendo en contacto hasta un grupo más o menos de unas 12 personas, que bueno, la preparación fue una preparación muy rápida, o sea, se había visto la casa 2 veces, se sabía que por la situación y el espacio estaba bien y nada, o sea, fue llegar aquí, meternos, decir, nos gusta, pues nos quedamos. Y cuando derrumbéis Cross 10 para construir otras colmenas, no derrumbáis los sueños, porque a los sueños les saldrán alas, como la mariposa negra que antes no ha sido larva, como la mariposa negra que antes no ha sido larva. Pues en esta casa exactamente no he contado nunca la gente que somos, porque creo que sería imposible. Nosotros decimos que somos unos 25, más o menos, pero no es un número exacto. Lo hablamos todo, desde bueno, el que se deja el vaso de agua por fregar hasta el ir al Mercabarna, el organizar la carpintería, la electricidad o lo que sea, ¿no? Y sobre si autogestión o no autogestión, lo que queremos, lo que deseamos es autogestión total, ¿no? Desde el pan hasta la moto, ¿no? La relación que puede haber entre la gente de la casa y el movimiento libertario es que cada uno individualmente está, bueno, la mayoría de la gente estamos metidos en cantidad de historias que se pueden relacionar con el movimiento libertario, como Ateneos, como historias antiautoritarias. Contra l'especulació, ocupació. Yo me defino como libertario anarquista, que no deja de ser lo mismo. O libertario o anarquista. Me considero autogestionario, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que considero que la autogestión, a pesar de que otra gente se la haya atribuido como parte de su idiosincrasia, creo que parte de la idea libertaria, ¿no? Por palabras me gusta anarquista. Anarquista para mí es definitoria y siempre que puedo digo yo soy anarquista, más que yo soy libertario, yo soy alternativo, yo soy autogestionario. Jo personalment em considero llibertària dintre del que implica ser llibertari. Penso que hi ha tota una sèrie de conseqüències que es tenen que assumir, no? Que és això, ser antimilitarista, ser antiautoritari, ser no sexista, per dir-ho d'alguna manera, etc. ¿no? Yo si me tengo que definir de alguna manera, me defino como anarquista, en función de lo que he podido conocer, aprender o entender de la filosofía anarquista. Ahora bien, me resulta bastante difícil definirme como algo. Podria dir que soc llibertària, simplement perquè el meu modus de veure, l'anarquisme és una ideologia que és al final, el mètode, la cosa. I el ser llibertari és no dir-te a tu mateix que has arribat a aquest puesto, sinó que estàs en un camí que estàs buscant simplement la llibertat. Yo, por ejemplo, me puedo definir mediante mis actos o mis acciones, ¿no? Mediante mi forma de funcionamiento, mediante mi relación con los demás, con mis propios compañeros. Entonces, en cuanto a eso, queda claro que sí, que nosotros, nuestro tipo de funcionamiento a nivel personal, aquí o dentro del colectivo, está muy relacionado, se puede identificar, yo creo que de forma total, con una visión libertaria de societat, no? Sempre amb tot em qüestiono per què faig això i si realment això és el que vull o aquest acte respon a alguna cosa que jo voldria, no? Llavors això m'ha portat a ocupar per viure, a treballar en una cooperativa per guanyar els diners i no donar-la a una altra persona. Si em tinc que enfrontar a una legalitat m'hi enfrento, no?
perquè si no els meus actes no respondrien a el que jo vull, doncs em sentiria malament. Hi ha futur, té que haver-hi futur. Sempre ha d'haver-hi gent que lluiti per ser lliure. I sempre hi ha gent que busqui viure millor. I no parlo de viure millor econòmicament. Per tant, el futur serà el que doni les circumstàncies, però com a opció vital i única forma de la vida, no m'ho pregunto, simplement ho visc. A mí me gusta pues, pensar que el anarquismo se va a propagar así, a base de poco a poco, sin armas, sin guerras, sin luchas, sino con el ejemplo, ¿no? Con la solidaridad que es la esencia del anarquismo. Y bueno, si tardamos 1000 años, pues da igual, pero mientras haya anarquistas es posible. Bueno, el tipo de sociedad que se nos presenta es bastante claro. O sea, es un tipo de vida de un estado asistencial, de una sociedad más controlada, de un estado que en teoría es el padre de todos nosotros, que nos va a dar todo, nos va a decir lo que es bueno, lo que es malo. El mundo es tan irracional que la locura no puede vivir siempre. O sea, alguien tiene que decir, esto se acaba, ¿no? Porque si no, el mundo será un basurero y no sé. Y ellos a lo mejor pueden salir en una nave, pero en una nave no aguantan i nunca seran felices. Creu que anem cap a l'Europa unida, l'Europa de la imatge, l'Europa preciosa del 92. Llavors això ja et marca dràsticament tot el teu futur. Anirem cap a una societat supercontrolada, on no hi hagi possibilitat de lliure moviment, on estigui tot ja predisposat i tot matxacat. Llavors, en aquest sentit, com no hi hagi més coordinació, ja no només a Barcelona, sinó a la resta d'Europa, no es traurà res d'aquí, llavors acabarem ofegats. Yo personalmente pienso que no existe futuro, ¿no? Bueno, igual sí, igual existe yo lo llamaría irónicamente un futuro negro, ¿no? Pero está claro que si no existe futuro, existe un presente. Pero bueno, el presente es el que nos está tocando vivir. Entonces, en función de eso, yo, mediante lo que te he dicho antes, voy a intentar, con toda la relación de gente o colectivos que pretendan también mis mismas intenciones, pues ir trabajando, creando espacios cada vez más liberados, dando cada vez formas más alternativas al modelo de sociedad que nos imponen. Eso es difícil, pero estamos en ello.